Buenas tardes. Lo que te ha dicho Antonio es cierto. No sé si competimos en cariño, pero aquí hay mucho cariño, ¿vale? Mucho más que personas, claro. La verdad es que es un honor y un regalo tenerte entre nosotros. Para comenzar, yo quiero leer el texto de Alex Chico, amigo de Facebook, pero una gran persona, que, que aparece este texto en la contraportada del libro que se presenta hoy. Y dice así: el poema es el lugar donde se produce ese encuentro entre lo que fuimos y seguimos siendo. Esa suma de fragmentos que dan cuenta de nuestro paso por el mundo. Un encuentro que suele provocar cierto extrañamiento. Tal vez porque no hay nada que nos resulte más ajeno que, que observarnos a nosotros mismos. Esa es la fortuna o la condena del escritor, la del extraño. Y esa es la actitud que asume F. Cubero. Tengo que decir sinceramente que cuando leí este breve texto me di cuenta que en sus líneas se encerraba todo el libro, marcado por esa condición del extraño tan cercana a nuestra autora. Y hago un breve inciso. La condición del extraño es la obra que me introdujo en el mundo F. Cubero. La conocí a Efi Cubero como autora, leyendo y releyendo esa obra de Condición del extraño cuando existía Universitas. Y hasta la fecha es para mí un libro de referencia. Y es cierto. Hay 3 libros y ese es uno de ellos. En fin, vuelvo a nuestra obra. Solo inclasificable. Las indicaciones de Ale sobre solo inclasificable son precisas, muy precisas, y me llevan a 2 aspectos vitales, y son los aspectos existenciales que, a mi modo de ver, desde mi sentimiento más íntimo, que son los aspectos existenciales que Efi en este libro nos muestra, y es el sabernos y sentirnos. Sabernos y sentirnos. La importancia de sabernos en lo que somos, extraños, y la importancia de sentirnos en esta levedad de lo frágil donde nos encontramos en el vacío o enfrentando esa dimensión, como dice ella, extemporal, abismos de absoluto, ascensión de fracaso. Esto no se clasifica, a mi entender, no tiene lógica, es una pura paradoja, es un solo inclasificable. Esta obra nace del dolor y de la ausencia de lo amado, del amor más allá de la razón, de un estado de vigilia permanente que pocos, muy pocos pueden entender y que solo los místicos probaron. Y este libro tiene mucho de ello, tiene mucho de mística. Y como dice Ferran Gallego, uno de los reseñistas de hace poco, solo inclasificable, esta obra es más que una respuesta literaria a una pérdida radical. Es la forma misma de vivir con ella y a pesar de ella. Dicho esto, los 5 capítulos, titulados Acordes, Contrapunto, Allegro, Andante, Adagio, se convierten, fijaros bien, como en una especie de curva que va ascendiendo y desciende, pero marcando melodías, marcando tonalidades, literarias, metaliterarias, espirituales, diría yo místicas en algún momento, y se convierten en una expresión viva de un proceso duro, propio de la singularidad del extraño, que muy bien conoce F.
Y yo me preguntaba, cuando terminé el libro y lo cerré, ¿es un tránsito ascético, místico, o un proceso de catarsis? Os doy, por no cansaros mucho, porque yo quiero después hacerle unas preguntas y Kefi se explaye y hable, acordes. Nuestra autora se sabe nota que golpeaba sobre los silencios frente al fortísimo de la inmensa nada. Y en este saberse, que es pura búsqueda, no es otra cosa, y sentirse, Efi nos plantea rescatar con el poema en cada vida y en cada soledad la lumbre planetaria, dice ella, el fuego precioso, desde el hálito, dice ella. Yo diría, desde el ruaj en hebreo, esa expresión que es el hálito, porque esto solo, dice, el alma lo entiende. Y vamos ascendiendo en esa curva de capítulo, contrapunto. Y así, desde este acorde que busca la armonía, la obra nos introduce suavemente con el equilibrio de un contrapunto en un recorrido sensual de los sentidos, que aprecia la mirada icónica, la que se produce desde el otro lado, porque icono no es lo que tú ves, sino el otro que te ve a ti. Y así, con una caligrafía de necesarios silencios, sí, de ser solo en la palabra, dice Efi, un solo de silencio, nuestra autora, aquí presente, nos invita a ser ignorando que eres. Ser ignorando que eres. Maravilloso aforismo. Y todo sin olvidar los cansancios, la soledad, llevando siempre la brújula fiable y buscando estrellas que guíen otras estrellas. Y por supuesto, así lo expresa ella, nunca olvidar que en las alturas el alcance de luz es lo importante. Porque en realidad esta experiencia de luz nos salva. Y llegamos al centro del libro, Alecro, en el cenit de la obra, con energía. El Allegro nos abre a la memoria de las cosas como una forma de entrever la eternidad. Aquí se impone esa condición del extraño en ese saberse, en un ir a contracorriente, un combate a solas contra el viento, dice Efi. Yo digo, cuánta madurez vertida en estas letras que pide descifrar de uno mismo lo indisoluble, lo esencial, lo que permanece. Y de esta forma, en un recorrido metaliterario o simbólico, la Cubero nos indica que el poeta es un incordiador en un mundo de solos. Y vamos bajando suavemente, andante. Y ahora importa descender con lentitud, casi adagio, con la incertidumbre propia del humano que se sabe y mira más adentro, sin encontrarse. La incertidumbre, dice Efi, es mirar más adentro, sin encontrarnos. Magnífico. Magnífico este capítulo donde la propuesta es buscar la conjunción hasta que todo sea profundidad, manteniendo la auténtica lección. Eso sí, vigilar la hoguera, aventar la ceniza y dialogar con algo misterioso que permanece. Para mí, esto es una experiencia mística parecida a la expresada en aquella experiencia de la zarza ardiente de Éxodo 3, donde el humano se enfrenta con lo totalmente otro. Y llegamos descendiendo de esa ladera de tonalidades, adagio y despacio. En un compás de 3x4, el mundo se inaugura en lo profundo. Y la poeta desvela su interior porque no queda más remedio que replegarse al fondo de sí misma. Aquí, en un apocalipto perfecto, en un descorrer las cortinas,
reivindica el hecho de la presencia del amado. Este es el testimonio, la martiria, el atestiguar la vida para eludir la muerte. Y por no cansaros mucho, quisiera hacerte, con todo el cariño del mundo, con el máximo respeto que sabes que te tengo, ¿no?, lo siguiente. Son tres cuestiones muy sencillas. La primera, yo me callo a la primera y tú respondes. ¿Por qué esta mezcla de estéticas, de lo musical y de lo poético, envolviendo paisajes místicos, existenciales, marcados todos ellos por la soledad de la incertidumbre y la extrañeza? La creación siempre es silencio y soledad. La creación, cada creador lo sabemos, pisamos la tierra, pero en el fondo es tierra y cielo lo que pisamos. Es un interrogante continuo. Hablábamos antes de Bauman y ese mundo líquido que nos rodea, que nos envuelve. Todo es ritmo, todo en la naturaleza hay como un compás de espera. Estamos a punto de un alumbramiento y lo sabemos, pero estamos a la espera. La naturaleza es hostil, a la naturaleza no le importamos para nada. Estamos viendo ahora mismo este mundo de la palma, como todo lo invade, y nosotros somos seres pensantes, pero en el fondo también seres muy vulnerables y absolutamente en soledad. Todos estamos solos. Solo que hay un diálogo especial, hay un diálogo metafísico con lo que nos rodea. Es decir, si yo hablo, por ejemplo, del mundo de la infancia, estoy hablándolo desde la perspectiva de la adulta que soy. Cuando somos niños es como una película virgen donde no tenemos memoria. Cuando uno es niño vive, juega, imagina, pero no tiene memoria. Es cuando has recogido toda esa memoria y ese conocimiento que en realidad vuelves otra vez a buscar esa pureza para entender mejor lo que estás sintiendo, lo que estás mirando, lo que estás viendo. Vivimos como una especie de burbuja, cada uno de nosotros. Tenemos un diálogo permanente con el universo. Un diálogo cuando caminamos. Esta mañana hemos estado caminando José Moreno y yo por las orillas del río Guadiana. Y era pues esa comunión con la naturaleza y con nuestros pasos, con nuestra mirada y con lo que nos observaba mientras nosotros observábamos. Beckett decía que las cosas lo observaban más que observarlas él. Pues lo icónico. Exactamente, claro. Es como algo muy, muy especial que sentimos los que creamos y que sabemos que hay una dimensión mucho más allá. Este libro es como una partitura, ha de leerse de principio a fin como una partitura. Es como las variaciones de Bach. Pero yo no utilizo a Bach nada más que hay que plantarle cara a la realidad, dice Bach. Bach es sublime, pero sabe que está muy cerca de la tierra y que para crear necesita esfuerzo. Él recorre más de 200, casi más de 100 kilómetros andando para escuchar a Händel. Y mientras va caminando, se entera en una de las posadas que ha muerto su hijo. Y entonces él se detiene y dice: Señor, que no me hunda,
que siga, pese al dolor, que siga creando. Manos que no salvaron, pudieron salvar vidas en el genocidio nazi, salvaron las obras de Leonardo, que estaban en una mina de sal para dinamitarlas. ¿Por qué salvan esa obra? Pues porque somos trascendencia. Esa obra ayuda como consuelo a saber que no somos solo materia, que tenemos un espíritu y que podemos ofrecer un legado inmaterial profundísimo y maravilloso hacia como una antorcha que cada uno la va pasando de mano en mano para trascendernos. Lo mejor del ser humano es lo que crea, pero es que se puede crear y creer. Y entonces es todo un interrogante. Yo muchas veces a Brodsky, cuando estaba Stalin, le hicieron un consejo de guerra porque lo consideraron parásito porque era poeta. Y él dijo, yo soy poeta por la gracia de Dios, delante de los comunistas tan cerrados que mandaban pues, al archipiélago Gurchev, como decía Solzhenitsyn. Es decir, que nosotros no sabemos nada, absolutamente. Es una interrogante con la naturaleza, con nosotros mismos, pero no podemos tampoco evadirnos de una realidad que está ahí y son nuestros pasos. No sé si te he respondido. Sí, perfectamente, porque en definitiva son las tonalidades de esa existencia, claro, que tú quieres expresar, claro, que en definitiva eso es una estética musical la que hay muchas veces en el fondo, ¿no? Es decir, titular de esa manera era curioso porque pertenece a la teoría de la música, ¿no? Y titularla así, cuando lo ves. Pero claro, cuando empiezas a leer, empiezas a descubrir que tiene un sentido, y un sentido profundo. Ya solo el título. Sí, porque es polisémico. Es polisémico, o sea, solo alude a un solo de piano, como Pedro Monti sabrá, a esos ritmos que vosotros escucháis sonidos. Nosotros miramos sonidos, palabras e imágenes. Pero este libro ha querido ser, por ejemplo, algo más. O sea, a partir de como una especie de partitura que se va extendiendo. Hay metros cortos, más largos, intermedios, más extensos, como si fuese ese mundo líquido del que hablábamos. Perfecto. Ondulando. Has contestado perfectamente. Aquí os voy a poner un ejemplo, es un poema. Se llama Movimiento. Y yo en realidad estoy hablando de un cardo borriquero, ¿verdad, Pepe? Que hay muchos allí en nuestro pueblo cerca, claro, cuando vamos a la charca del Poleo. Pues mi pueblo Granja de Torrehermosa, qué nombre más sonoro. Pues se llamaba Movimiento. En realidad estoy hablando del cardo, pero yo no estoy hablando del cardo, señores. Yo nunca hablo de lo que en realidad estoy hablando. Es eso y algo más. Y dice, el aéreo y terrestre solo necesita lo propicio del suelo. Reavivar los fragmentos de la fuerza que alerta a las espinas y dejar que observemos cómo el penacho malva de delicada gracia se diluye en lo efímero. Su existencia es humilde, mucho más que la humana, pero es también ombligo y platoniana forma. Movimiento sin fábula que fija su pureza radical sobre el tiempo desde el índice claro de una verdad sin nombre a la que no podremos acceder sin herirnos. Este libro es así, es de interrogantes y de respuestas. Te voy a hacer otra pregunta, puesto que estás en ese
punto de decir de lo íntimo. Hay mucha generosidad en esta obra. Hay mucho atrevimiento al mostrar tus emociones, tus sentimientos. Atrevimiento en el buen sentido de la palabra, ¿no? Emociones, sentimientos. Ante la muerte, presencia de lo amado, del ser amado. Dicho esto, es una cosa que me atañe a mí como lector y a los lectores. Mientras escribías, sobre todo el último capítulo, Adagio, ¿tuviste la tentación de parar o suprimir algún poema? No. Cada poema que hay aquí es un poema que tiene que estar. Además es necesario, de principio a fin. De principio a final. Se ha de leer como un todo, como un solo. Y cada palabra que hay, cada verso, cada fragmento, cada pensamiento, cada meditación, cada dolor, cada punzada, está porque tiene que estar. Es insustituible. No se puede cambiar ni una sola frase, ni una sola coma. Perdería el sentido. Hoy cuando estaba en la Alberti de Madrid, decían que era imposible despegar los ojos de cada poema porque volvías a él y casi no avanzabas y volvías otra vez y volvías porque se escapaba la punzada que estaba tan perfectamente atrapada en cada momento. Que aludes a la pérdida de ese ser amado, que no es una pérdida porque vive en mí, fue muy doloroso, pero también trascendente. No sabemos nunca por qué me va a esperar, porque me pregunto muchas veces, y en este libro me lo pregunto, es ese interrogante de ¿habrá reencuentros? ¿Existirá otra dimensión? ¿Habrá reencuentros? A ver, solamente tenemos la fe. La fe es algo que es un don, ¿no? ¿Quién la tiene? Puedes tenerla en Dios o puedes tenerla en algo trascendente de tu vida, de lo que tú quieras. Para responderte, te voy a leer ese poema que se llama Pacto. De aquel año fue un año de pasiones. Me abrazaba su vida para infundirle vida. Besaba cada poro de su piel hasta sellar el pacto que firmamos para que no escapase. Sus ojos, que eran luz de un tiempo eterno, sobreviven en esta incertidumbre, mientras siguen en mí, desde el dolor, soñando que otro plano nos reúna. ¿Seguimos? Con el diálogo, si no se aburren aquí. Sí, no, te voy a hacer una pregunta. Es impresionante el poder que tiene, ya que hablas de los poemas y lo estás leyendo, es impresionante el poder que tienen algunos versos del libro. Más allá mucho más allá de lo elegíaco. Yo diría, mucho más allá de ese dolorismo de la Storni, que no tiene nada que ver. No. Sí, si alguno dice, no, hay una explosión sencilla de amor con la contundencia, por ejemplo, de un aforismo o la solemnidad sencilla de un haiku. Así, al compartirlo, sabiendo, como tú muy bien estás indicando, lo que dices y cómo lo expresas, pregunto, ¿intuiste por algún momento en lo que estos versos provocarían en un lector avisado al recrearlos? Porque sin querer, cuando leemos, recreamos también a nuestra guisa, a nuestra manera, desde nuestra intimidad, ¿no? ¿Intuiste que estos versos provocarían en el lector esa explosión emocional de sentimiento?
Es decir, es un libro que cuando llega es como una bomba de efecto, no de momento, sino retardado, va explotando lentamente y va generando un Porque lo no bueno. tiene sentimentalismo. No, fuera de ello. A ver, hay una línea muy fina que hay que tener mucho cuidado con los sentimientos. Sí. Decía Becker que él no escribía en medio del sentimiento. Como no se vive, o sea, cuando se vive no se escribe. Hoy estaba paseando con Pepe, yo estaba mirando las reverberaciones de la luz sobre el río. Yo no escribía en ese momento. No se puede escribir en medio del sentimiento. Contemplaba. Contemplo, vivo, pero no escribo. Es en la soledad de tu habitación propia, como decía Virginia Woolf, que necesitábamos una habitación propia, donde todo sale decantado, filtrado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el sentimentalismo. No tiene nada que ver. Yo tiemblo con la sensiblería. De acuerdo que la sensiblería puede levantar a un público no avisado del asiento y aplaudirte. Es muy fácil. Es muy fácil levantar al público del asiento. Yo quiero sentarlo. Yo quiero que se siente, que no se mueva. Pero que no se mueva porque penetre en mí. Porque al leerme me esté conociendo. Porque en el momento que yo escribo es algo sacral. Es algo infinitamente casi sacral. Porque para mí la poesía, la verdadera poesía, es algo que va mucho más allá de la palabra. La palabra es muy fácil. Quien domina la palabra, yo la domino, tú la dominas, no hay problema. Podríamos hacer poemas como churros, porque es muy fácil. Y yo no querría eso por nada del mundo. Yo escribo para el tiempo y el tiempo no es el tiempo de mi piel. Ya sabes que ese poema es, por ejemplo, con limpios manantiales se consigue la esencia. Hay que obrar como el agua, también por erosión, sedimentando. ¿Qué más? Eso es, claro, justo. Ese sedimento cuando llega y llega de una manera muy, muy sencilla y muy solemne, es lo que provoca emociones. Y es eso que tú dices. Yo no intento provocar emociones. No, jamás. No te digo eso. Te digo que nos sientas, nos has sentado, nos has hecho contemplar. Eso, el lector avisado, si es avisado, cuando lee tu obra, tiene que sentarse para contemplar desde ahí. Si no, es imposible que lo entienda. Y ya la última pregunta, porque después queremos regalarte con voces de otras mujeres. ¡Qué maravilla! Tus poemas. El cuestionamiento, del que tú nos hablas, franco, directo, ¿no? Las preguntas que a lo largo de esta obra haces no son, a mi modo de entender, más que formas de expresar la búsqueda de lo esencial. Siempre. 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 En mi obra hay algo, mi obra es la extrañeza, es una obra de extrañeza. ¿Sí? Y de esencia. Sí. Entonces cuando, y te hago una pregunta como el que escribe de vez en cuando descubres que la poesía o la poética es la herramienta a veces perfecta para expresar el despojo íntimo, Y o también, la forma sutil, claro. Y también el lleno. Sí, claro. Llenar ese vacío. Claro. El despojamiento. Claro, la forma sutil para desasirse muchas veces de lo fardo, de lo inútil. Y como diría Javier Lostalé, que tú sabes que es un gran poeta, ¿no? Al despojarse, el poeta suma. Es verdad. Y tú sumas
subas cuando nos estás invitando así. Entonces, ¿cuándo descubres que la poética es esa herramienta para expresar ese despojo íntimo? Ya no te molesto más. No, en absoluto. Yo lo que antes de que vosotros leáis, os quería leer Aterrizaje. No sé si lo tenéis. No lo tiene. Pues yo voy a leer Aterrizaje, porque yo supongo que también querréis saber cómo concibo esa manera de la ausencia. A mí me gusta mucho Lisboa, ya lo sabes, porque a ti te encanta también, ¿verdad, Faustino? Sí. Nosotros somos somos de frontera, decía Pepe hoy. Somos de frontera, Efi. Sí, somos de frontera, pero no tenemos frontera. Somos universales. Sí. Afortunadamente, pisamos el centro para radialmente esparcirnos en todas direcciones. Y yo quiero leeros este poema de Aterrizaje, que es una vuelta a Lisboa cuando Alfonso ya no está. Dice, y sentir lo insondable de la niebla desde tan corto vuelo, cuando el aterrizaje es una incógnita y todo es irreal, lo mismo que la vida, tan incierta. Viajar hacia el lugar que ya conoces es siempre prematuro, pues una travesía es constatar lo que engaña nuestra propia memoria, enfrentándote a un tiempo que es ya irrecuperable, sabiendo que has perdido la alegría. Sin nostalgia. No deseas la nostalgia. Clausuraré este ritmo para irte a un pasado que por mucho que quieras ya no regresará. Te basta a veces reencontrar el delicado nervio que sube y baja entre las catenarias, por las cuestas amenas o las plazas armónicas, por los bares antiguos signados por la voz ebria de verbos que los habita aún eternamente. Le escribías a él por la ciudad. De ella le hablabas, curvándote en la herida, sobre aquel promontorio que el sol te devolvía incandescente. Tan vivo, espejeando sobre los azulejos y el silencio. El cielo como un faro, como un fado, tu fatum. Tu destino, que viene a ser lo mismo, para ti o para mí, para cualquiera, que sea semilla sobre los cuadernos y prosiga su marcha en la intemperie bajo el dolor abstracto del lenguaje. El filo de esta daga nos penetra, también nos interpela, lo mismo que la nieve, ese póstumo frío que atraviesa en noches de resaca, borrachos en la luz del verbo huidizo, cuando vas más allá, palabra, y es imposible el prisma helado, senderos, desventura, cristal y sombra y duro desconcierto, aire que respiramos, estos emancipados náufragos del asfalto, de caminos y aguas, desde el tajo profundo e incruento que hiere sin motivo con sus fintas de escamas, donde la piel de un verso nos desploma. Muchas gracias.